de Se Dice Libertad. Queremos darle la más cordial bienvenida a todos los que se han conectado y han sido invitados a participar en este ciclo de conferencias, de 5 conferencias que inician hoy con nuestra organización, con apoyo y en alianza con la Fundación Friedrich Naumann de los países andinos y con la colaboración del Instituto Bolivarium y el posgrado de Teoría Política de la Universidad Simón Bolívar. De verdad que para nosotros es un verdadero placer iniciar este ciclo académico con autores importantes para debatir lo que es el totalitarismo y la libertad y los individuos frente al poder. Van a ser 5 miércoles a partir de hoy, desde las 4:30 hasta las 5:30, con profesores de altísimo nivel. Es muy grato para nosotros como institución poder poner pues, la mesa y la sala Zoom para el debate de las ideas de la libertad y las diferencias que tengamos, poderlas debatir también. Quiero pasarle inmediatamente la palabra al director George Denner de la Fundación Friedrich Naumann Andinos, que nos dirigirá unas palabras y luego le pasaré la palabra a la profesora Carolina Bolívar en representación de la Universidad Simón Bolívar, para que también nos dirija unas palabras y presente al profesor Ojeda, que hoy nos va a presentar una excelente conferencia sobre el admirado Isaiah Berlin. Buenas tardes y bienvenidos todos. George, te cedo la palabra. Muchas gracias, Rocío, y muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestros eventos con nuestros amigos y socios Se Dice. Bienvenidos y saludos de Lima, el país con la cocina mejor de toda América Latina, pero también con la tasa mortal más alto en todo el mundo de COVID. Estamos sufriendo acá hace muchos meses esta crisis como todo el mundo, pero acá en Perú especialmente. Pero hacemos muchos eventos y trabajamos también en Venezuela muy fuerte con nuestros amigos de Se Dice y Vente. Y hoy empezamos con un tema muy importante, porque con el tema de libertad. Pero si nosotros, los liberales, hablamos de la libertad, hablamos de la libertad del individuo, porque de la libertad en general hablan muchas ideologías, los conservadores también, los socialistas también, pero nosotros hablamos de la libertad del individuo, porque nosotros somos la única filosofía o ideología que cree en la capacidad del individuo. Entonces, somos muy felices que empezamos con este tema y con Jesús Ojeda, nuestro experto hoy, y con Carolina también. Y muchas gracias, Rocío. Siempre recuerdo mi primera visita en febrero. Fue una impresión grande, una experiencia grande, y espero que voy a tener la posibilidad de regresar pronto. Muchas gracias a todos. Estás en mute, Rocío, estás en mute. Muchísimas gracias, George, y sí, te esperamos pronto. Esperemos que esta pandemia se consiga pronto la vacuna, porque si es posible acabar con esta pandemia y también con la pandemia del socialismo, que es lo que nos ha llevado también en Venezuela a esta situación. Quiero pasarle entonces la palabra a la profesora Carolina Guerrero, quien nos hablará sobre la importancia de este acuerdo con la Simón Bolívar y con la Naumann, y ella presentará al profesor Ojeda. No quiero dejar pasar sin agradecerle al equipo que está detrás apoyándonos en esto, y José Alberto León, del equipo de Se Dice, también estudiante del último año de Derecho y académico, quien va a moderar luego la parte de las preguntas. Adelante, Carolina, bienvenida. Hoy voy. Ok, aquí estoy. Un segundo. Adelante, Carolina. Aquí estoy, gracias. Bueno, muchísimas gracias. En nombre de la Universidad Simón Bolívar, del Instituto de Investigaciones Históricas Bolivarium, en nombre también del posgrado en Ciencia Política de la Universidad Simón Bolívar, queremos agradecer a Se Dice Libertad y a la Fundación Friedrich Naumann Stiftung por apoyar la difusión de las ideas de los filósofos que han dedicado lo mejor de su intelecto para pensar la libertad y ofrecernos a todos los individuos una trinchera de pensamiento para activar la potencia inextinguible frente a la amenaza totalitaria o a las realidades totalitarias.
Quiero presentar entonces al profesor Jesús Ojeda, que es nuestro ponente de hoy, quien va a disertar sobre las ideas de Isaiah Berlin. Jesús Ojeda es Magister Scientarium en Ciencias Humanas, mención Filosofía, es profesor e investigador del Instituto de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela y también está preparando su tesis doctoral en el doctorado de Filosofía de la Universidad Simón Bolívar. Jesús es francamente un filósofo de especial sabiduría, lo admiramos muchísimo. Y bueno, sin más, vamos a escuchar a nuestro ponente de hoy. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Muchas gracias por su presencia en esta videoconferencia. Quiero agradecer, antes de empezar mi charla, agradecer a todos aquellos que han contribuido para que se llevara adelante este evento en una situación tan difícil como la que estamos pasando con la pandemia, la COVID-19. Realmente pienso que espacios como estos son importantísimos porque estos espacios muestran que no solamente existe un solo discurso, que es la pandemia, sino que existen otros discursos que se están abriendo camino dentro de esta gran tragedia. Hoy estamos aquí para plantearnos un problema extremadamente complejo. Tenemos prácticamente 100 años de preocupaciones de la humanidad frente al tema del totalitarismo y la libertad, el individuo frente al poder. Como es un tema complejo, hoy vamos a tratar de dar luces a través de un gran filósofo que es Isaiah Berlin, que es un autor que nació en Rusia, pero pasó su vida, realizó todos sus escritos y murió en Inglaterra. Realmente pienso presentar a este autor en sus ideas fundamentales, algo así como ¿qué nos diría Berlin hoy en nuestra situación? A pesar de que ya hace mucho tiempo que Isaiah Berlin nos dejó de este mundo, es decir, hace aproximadamente 23 años, entonces yo me he hecho la propuesta el esfuerzo de presentar este autor en el tema que hoy nos invita. El título que hemos escogido es Berlin, la libertad del individuo frente a la voluntad general. Ese título sintetiza realmente el pensamiento y la inquietud de Berlin. Berlin entiende por voluntad general, que es un concepto fundamental de Rousseau, todas aquellas teorías, es decir, con voluntad general quiere dar a entender Berlin, todas aquellas teorías que son totalitarias, aquellas teorías que son cerradas, aquellas teorías que impiden el pluralismo, aquellas teorías que de alguna manera impide al ser humano su libertad. Entonces Berlin nos va a proponer lo siguiente. Para que la libertad no sucumba en la voluntad general, nosotros tenemos que tener dos grandes posturas. Una, el alerta, tener una alerta permanente. Siempre esas teorías y esos sistemas totalitarios van a estar al acecho. Por lo tanto, nosotros debemos hacer todo lo posible para no bajar la guardia. Posteriormente voy a explicar un poco más lo que entiende Berlin por la alerta. Y lo otro es que esas teorías están muy bien montadas. Esas teorías son seductoras. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener una segunda postura, saber analizarlas. Es decir, que la gran propuesta de Berlin en la sociedad actual es estar alerta y tener capacidad de analizar todas esas teorías y esos sistemas que se nos presentan de manera seductora. El primer elemento que Berlin va a hacer es que va a colocar
dentro del concepto de enemigos todas esas teorías. Por cierto, el concepto de enemigo en Berlin no tiene que ver como en Carl Smith, es decir, la eliminación del otro, o aquello que hacen todo un esfuerzo para sacarnos del ámbito político, o aquello que usa la violencia para sacarnos de la vida. No. Para Berlin, el enemigo es precisamente aquellos autores seductores con grandes teorías que no convencen de que no debemos ser libres, que nos convencen que no debemos ser pluralistas. Por eso son nuestros enemigos, porque casi se nos convierten como unos cómplices. Entonces Berlin sigue en esto la línea de Popper en el concepto de enemigo y sigue la línea un poquito de Karl Jasper. Es decir, el enemigo es aquel que de alguna manera nos está quitando un valor que es fundamental para nuestra vida. En el caso de Karl Jasper, él tiene un libro que se titula La razón y sus enemigos. Y en el caso de Popper, tiene La sociedad abierta y sus enemigos. Como podemos ver, estos autores tienen el concepto de enemigo frente a un tema que le está preocupando. En el caso de Karl Jasper, le estaba preocupando el irracionalismo de la época. Y en el caso de Popper, le estaba preocupando la sociedad totalitaria, es decir, que la sociedad abierta estaba en peligro. Por lo tanto, lo más importante que Berlin nos quiere enseñar es que tenemos que estar claro que entendemos por enemigo. No es alguien al que tenemos que eliminar o alguien el que no quiere eliminar, sino es alguien que nos seduce permanentemente con argumentos contundentes para convencernos de cosas que son extremadamente peligrosas para la vida social y la vida individual. Berlin hizo una clasificación de los enemigos. Clasificó ciertos autores que son enemigos. Dentro de estos autores colocó a Fichte, a Hegel, Saint-Simon, a Rousseau, a Marx. Todos ellos son enemigos. E incluso Berlin tiene un libro en donde hace el análisis de cada uno de estos autores que acabo de mencionar. ¿Cuál es el problema que tienen estos autores? Estos autores tienen un problema grave, según Berlin. Son autores que trabajan el tema de la libertad. Entonces, cuando uno lo lee, uno queda seducido, uno dice, wow, estos autores de alguna manera están haciendo una defensa de la libertad. Pero si uno empieza a jurungar, es decir, a hacer historia de las ideas, como dice Berlin, descubre que tal defensa sobre la libertad es una especie de proceso alquímico. Es decir, trabajan la libertad, pero para hacernos propuestas que no tienen que ver con la libertad individual. Y entonces Berlin le dijo, ¿cuáles son esas propuestas? Se preguntó Berlin, ¿cuáles son esas propuestas? Bueno, nos llevan a sociedades utópicas extremadamente planificadas, a sociedades racionales, es decir, sociedades que de alguna manera no tienen requisito para el pluralismo, nos llevan a idealismos que terminan eliminando la responsabilidad de los individuos. En el fondo, todo lo que nos hacen son propuestas para eliminar el elemento central que Berlin quiere defender, es la libertad individual. Pero Berlin, además de presentar esos autores como los enemigos, también presentó una serie de teorías que él considera que son enemigas porque son peligrosas. Esa teoría él la tituló monismo, determinismo, historicismo, que son doctrinas peligrosas. El monismo tiene un problema serio, que es que no presenta los valores no en su diversidad, sino que detrás lo que busca es presentar un solo valor como hegemónico. Es decir, que se elimina la pluralidad valorativa que tienen las culturas, que tienen las sociedades y que tienen los individuos. Entonces eso nos lleva a que el ser humano se le quita la capacidad de decidir frente a esos diferentes valores.
En cuanto al historicismo, es una crítica que Berlin le hace a Carlos Marx y a Hegel, porque el historicismo en el fondo lo que busca es leyes en donde se establezcan cuáles son las pautas que deben seguir una sociedad y por lo tanto el individuo no tiene escapatoria. Es decir, estamos en una sociedad tan planificada, una sociedad regida por leyes, que el individuo en ese caso no tiene ninguna función, no ejerce ninguna responsabilidad, no asume su libertad plenamente. Y el racionalismo, que para Berlin, las teorías racionalistas son teorías que terminan todas en utópicas, porque son teorías que son tan planificadas, que buscan que todo esté bien establecido, que hay un orden racional en donde el individuo lo único que le queda es regirse por ese orden. Todas esas teorías para Berlin son extremadamente peligrosas. Y Berlin va a usar el concepto de peligro en su acepción etimológica. Es decir, es un elemento que no acecha permanentemente como una especie de espada de Damocles. Además, el peligro significa que se puede perder algún valor o puede producirse una catástrofe. Y el peligro lleva a un elemento desconocido, que si nosotros lo dejamos correr, nos puede perjudicar a la larga. Ahora, ¿por qué son peligrosas todas estas teorías? Son peligrosas porque dividen el hombre en un yo racional y un yo pasional, hacen el individuo incapaz de aceptar las contradicciones y los dilemas, lleva al individuo a que espere respuesta, espere mesías, espere visionarios. En el fondo, todas atentan contra la responsabilidad individual. Entonces, Berlin nos dice, muy bien, y tenemos todas estas teorías que de alguna manera fueron producidas en el siglo XIX, pero siguen vigentes en el siglo XX. Y nosotros diríamos que en el siglo XXI, y cuidado si no para el siglo XXII, entonces Berlin va a ser su gran propuesta. Su propuesta es alerta, estar alerta. Berlin va a tomar el concepto de alerta de su etimología italiana de alerta, que significa aviso, pendiente. Un momento, por favor, que voy a tomar un poco de agua. Pendiente. Además, tiene un significado importantísimo. Es un lugar alto en donde se deben ver las cosas. Es el lugar donde uno debe ir para poder ver con detenimiento las cosas que están pasando. Y el concepto de alerta tiene un tercer significado, que era lo que usaban los guardias, los policías, para levantar a la gente frente a un peligro inminente. Entonces, Berlin nos está proponiendo que en las sociedades contemporáneas deberíamos tener esas tensiones de la alerta, es decir, aviso, cuidado, hay algo grave. Segundo, tener la capacidad de ver desde una posición alta para ver qué es lo que está pasando. Y tercero, evitar dormirse. No se puede dormir en este momento. En este momento hay que estar permanentemente en alerta. Entonces, Berlin, y aquí creo que está su gran propuesta, es que para que ese alerta pueda funcionar, debemos apelar a la historia de las ideas. Berlin incluso decía que era más un historiador de las ideas que un filósofo. Pero ¿qué tienen las historias de las ideas que nos puede servir a nosotros aún hoy, además de la alerta que Berlin nos invita a tener? Las historias de las ideas en Berlin es uno de los aportes para mí más sublime que ha hecho un autor liberal para que nosotros tengamos herramientas de análisis. Tiene unos principios que son los siguientes.
El conocimiento histórico de las ideas puede liberar. Ese es el principio. Es decir, si nosotros sabemos recurrir a las ideas de lo que nos antecedieron, nos podemos liberar, porque podemos ver cómo ellos establecieron sus ideas, en qué contexto las establecieron, con qué fines lo hicieron, qué le preocupaba. Esta historia de las ideas tiene unos presupuestos para verlo. El primer presupuesto que tiene la historia de las ideas es que en la medida en que nosotros estudiamos las ideas de otras personas, podemos tener nuestra propia visión. Es decir, nos podemos crear una visión propia tomando en consideración todas esas ideas y esas experiencias de seres humanos que nos antecedieron a nosotros. Pero lo más importante del presupuesto es el siguiente. Belin parte que las ideas que hasta ahora han reinado es porque han sido seductoras. ¿Y por qué han sido seductoras? Nos dirá Berli. Han sido seductoras porque de alguna manera responden a una gran necesidad que tenemos nosotros. Siempre queremos algo fijo, algo seguro, algo que nos dé respuesta frente a las inquietudes, frente a nuestra duda. Entonces, los autores que vimos anteriormente y las ideas que vimos anteriormente se caracterizan porque logran dar en el clavo. Es decir, no dan respuesta supuestamente a cosas que nosotros necesitamos, a cosas que nos están inquietando, la que nos mantiene frente a duda. Entonces, Berli dijo, muy bien. Entonces, ¿cómo podemos hacer para desmontar unas ideas que de alguna manera nos seducen? Entonces Berli dijo, todas las ideas, las que han triunfado detrás de su discurso, siempre hay unos supuestos que tenemos que descubrir, que tenemos que sacar a la luz. Y entonces, todo su trabajo se dio por estudiar a cada uno de los autores para ver qué concepción de hombre hay detrás, qué concepción de sociedad hay detrás, qué concepción de libertad nos está planteando el autor, hacia dónde nos quiere llevar. Ese es el trabajo minucioso que hay que hacer. Y creo que este encuentro que tenemos hoy es un camino para eso que Berli nos está proponiendo. Es decir, descubrir qué hay detrás de esos discursos que nos emboban, de esos discursos que nos seducen, de esos discursos que nos guían, de esos discursos que vemos tan seguros. Entonces Berli dirá, bueno, hay que hacer un esfuerzo grande para poder descubrir esos supuestos. Y él dice que la historia de las ideas tiene unos valores que son fundamentales sin la cual uno no adquiere esa destreza de descubrir esos supuestos que están detrás. Una es una especie de empatía. El término no es de Berlin, pero me sirve mucho para poder explicarme. Es saber colocarse en la situación del autor que uno quiere analizar. Es meterse con el autor, es permearse con el autor, es casi acompañar al autor, es ver la realidad desde la visión que tiene el autor. Es una especie de lo que Schopenhauer llamaba un paréntesis, como si yo colocara entre paréntesis mi visión y tratara de ver la visión del autor para poder descubrir qué es lo que está en el fondo. Eso es lo primero. Lo primero, tener esa capacidad de meterse con el autor. Después, dice, hay que tener una capacidad, una gran capacidad lógica. Es decir, como son autores que no son sencillos, como son doctrinas que no son sencillas,
Entonces yo necesito una herramienta discursiva, capacidad lógica, saber cómo esos autores construyen sus teorías, cómo montan los párrafos, cómo estructura esos párrafos, cómo estructura esas ideas, cuáles son los conceptos fundamentales y axiales que utiliza. Por lo tanto, la historia de las ideas no solamente tiene una capacidad empática, sino tener también una gran capacidad lógica. Es decir, desmontar discurso. Hay que aprender a desmontar discurso. Y el tercer elemento, que es el más complicado y el más difícil de adquirir, es lo que él llamó una especie de intuición. Intuición. Esa intuición es esencial en Berlín porque es el que nos permite dar el paso de una época determinada, de un autor determinado como Rousseau, por ejemplo, o Karl Marx, o Hegel, o Fichte, o cualquiera de esos autores que mencionamos anteriormente, para poder pasar de esa época que tiene un contexto y una visión y trasladarla a nuestra época, significa que a través de un elemento intuitivo descubro que esos elementos siguen vigentes en mí, siguen vigentes en la época actual, solamente que descubro que esos elementos que están vigentes de ese autor me hacen daño. Entonces, resumiendo, para Berlín, meter en la historia las ideas es extremadamente complejo. E incluso yo pienso que son muy pocos seres humanos como Berlín que tiene esa capacidad. Y menos mal que nosotros contamos con encuentros como esto para ver si entre todos unimos esas tres cualidades para ver cómo desmontamos esas ideas que nos hacen un gran daño, sobre todo a la libertad individual. Por último, quiero hacer un pequeño entrenamiento de cómo sería ese alerta y esa historia de las ideas de Berlín frente a un fenómeno que nos tiene totalmente paralizado, que es la pandemia. Entonces voy a hacer un ejercicio filosófico de tratar de trasladar los elementos esenciales de Berlín a una situación que nos tiene abrumado. La pandemia, COVID-19. Lo primero que nos diría Berlín es: ese discurso es hegemónico. Funciona prácticamente como el totalitarismo. Por cierto, Berlín, permítame hacerle una lectura aquí. Berlín tiene un párrafo fundamental sobre el totalitarismo en donde nos dice cuáles son sus fases. El totalitarismo para Berlín, por cierto, está en su libro Conceptos y Categorías, Ensayo Filosófico, en la edición de Fondo de Cultura Económica, en la página 250, Berlín lo dice en lo siguiente: el totalitarismo tiene una estrategia, que es la siguiente: presentar todas las situaciones como un estado crítico de excepción. Ya no está dando la pista. Eso es lo primero. Esa es su estrategia. Llevar la situación a una situación límite y presentarlo para un estado de excepción. Ajá. ¿Y cuál es la finalidad de llevarnos hacia allá? La finalidad es que se elimine las metas, las múltiples interpretaciones, nuevas formas de conducta, las rebeliones, la desobediencia civil, añadiéndole yo esta parte. Es decir, no da posibilidad a que se exprese el pluralismo. Esa es la finalidad, tal como lo dice Berlín. ¿Y qué es lo que nos quiere imponer? Nos dice Berlín con su teoría del totalitarismo.
nos quieren imponer un fin inmediato, un fin seguro, en donde nadie se salga de la línea, porque si se sale de la línea, está la sanción. Estos tres elementos creo que está pasando con la pandemia desde mi punto de vista, haciendo un esfuerzo filosófico de llevarlo a través de lo que Berlin me ha enseñado. Fíjense la pandemia. Es una realidad universal, nadie lo niega. Muy bien, hasta allí no hay ningún problema. Pero cuando pasa a una ideología universal, Berlin nos dice alerta, alerta. Cuando algo que es natural, es decir, un problema médico, un problema de salud, pasa a una ideología, entonces Berlin nos dice levanta, alerta, pendiente, cuidado, cuidado. Ajá. Ahora, ¿cómo han hecho en el plano mundial para pasar de un problema de salud a un problema ideológico universal? ¿Cómo lo pasaron? Siguieron a todos los filósofos de filosofía política, el miedo. El miedo es la piedra de toque. El miedo es el punto que logra pasar una realidad a una ideología. Y creo que en el plano mundial, hace rato se pasó de la enfermedad, es decir, de un estado de emergencia, a un elemento ideológico. Entonces, yo le preguntaría a Berlin, ¿y con qué herramienta contamos para saber eso? ¿Con qué herramienta contamos para por lo menos aproximarnos frente a esa alerta que tú siempre dijiste que tuviésemos presente? E historia de las ideas. Y la alerta es, fíjate en lo supuesto que está detrás. El discurso se ve bien montadito, está redondito. Hasta Parménides le tuviese envidia, está redondito, está esférico. Entonces, cuando tú veas que algo se presenta muy bien, muy esférico, muy bien montado, entonces enciende la alerta. Y para eso tienes una herramienta importantísima, la historia de las ideas. Y la historia de las ideas parte de que debes hacer análisis de los supuestos que están detrás de esa pandemia. Entonces voy a mencionar unos supuestos que a mí me tienen preocupado. El primer supuesto que me tiene alarmado es aquel que dice lo siguiente. Las sociedades que han tenido control de sus ciudadanos son los que han respondido mejor a la pandemia. Ay, y allí ya descubrí un primer supuesto que me encendió las alarmas. Es decir, mayor planificación, mayor seguridad con la pandemia. ¡Wow! Y se ve tan lógico. Se ve irrefutable. Por eso es que es peligroso. Se ve irrefutable. Entonces, por ejemplo, se toma como modelo a China. Entonces, supuestamente China respondió mejor al COVID-19 porque su sociedad está planificada, su sociedad
está controlada. Entonces la ideología funciona así. Dime en dónde hay una sociedad planificada y yo te diré cómo funciona la pandemia. El éxito o no de la pandemia es la planificación. Ese es el primer supuesto que yo le dejo a ustedes o se lo lanzo a ustedes para que discutamos posteriormente si es cierto o no. Segundo supuesto, siguiendo a Berlin, que está detrás del discurso de la pandemia, es todos los seres humanos deben estar en manos de doctores, de bioseguridad y de decisiones del Estado. Señores, no hay vuelta de página. La emergencia no da para más. Ustedes simple y llanamente déjense llevar. Nosotros los expertos, los conocedores, los que sabemos, los que tenemos experiencia, sabemos lo que hay que hacer. Así que ustedes, por favor, quédense en su casa, no inventen, lávese las manos, usen el tapaboca, mantenga la distancia. Así que deje a nosotros que nosotros nos encargamos. El tercer supuesto es, y esta es la frase, la crítica no tiene sentido porque nos encontramos en una situación crítica. Nada de desobediencia civil, nada de salida a la calle, nada de cuestionar si la cosa está funcionando mal, nada. Si usted se atreve a salir, entonces nosotros tenemos los mecanismos para regresarlo a su casa. Y que conste, lo estamos haciendo por usted. Por lo tanto, limítese. Ese es el otro supuesto que me tiene preocupado. Pero hay uno más grave para mí y que tiene que ver con el tema de nosotros, que es totalitarismo y la libertad, que se está haciendo normal lo siguiente. La libertad que Berlin defendió fue la libertad negativa. La libertad de un yo frente a un obstáculo. Es decir, un yo que no puede ser violado y unos obstáculos que puede dar las otras personas o el Estado. Berlin, igual que John Stuart Mill, Benjamin Constant, siempre defendieron la libertad individual, ese espacio que es fundamental de defensa del individuo. Entonces, frente a esa libertad negativa que Berlin defiende, hay un último supuesto que quiero comunicárselo a ustedes. El supuesto es el siguiente. Es normal que no haya libertad de tránsito, de culto y de comercio. Es decir, lo que es normal para la libertad negativa, ahorita pasó a ser anormal. Y cuidado si no terminamos acostumbrándonos a que eso que antes era normal se nos convierta anormal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Ojeda. Bueno, en primer lugar, congratular la increíble disertación, muy encantado con todo esto. De esta manera, pues, damos término a esta primera disertación de este gran ciclo de conferencias que tienen que ver sobre el individuo frente al poder. Desde ya, bueno, muchísimas gracias a todos aquellos que han podido participar activamente y que han podido efectivamente escuchar las apreciaciones que ha tenido el profesor Jesús Ojeda con respecto a la visión o la línea de pensamiento de Isaiah Berlin. Un agradecimiento, por supuesto, a la Fundación Friedrich Naumann por efectivamente contribuir de esta manera, como también a los profesores que se han dispuesto a poder contribuir con todo su conocimiento en este sentido para este ciclo que va a tener una duración de 5 semanas. Nos vemos entonces para
la siguiente, que sería ya para el próximo miércoles a las 4:30 de la tarde, hora de Venezuela, por supuesto. Y bueno, sería entonces así el término. Profesor, muchísimas gracias en nombre de cada una de las organizaciones que se ha Igualmente, dispuesto muchas gracias. a desarrollar precisamente esta instancia. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias a todos. En nombre de Se Dice Libertad, la Fundación Naumann y el Bolivarium y el posgrado de Ciencias Políticas. Recuerden que el próximo miércoles, como bien decía José Alberto, tendremos a la profesora María Eugenia Cisneros con el autor que ella va a transmitirnos, que es Cornelius Castoriadis. Va a ser muy interesante también, como todo el ciclo, esa conferencia. Así que los invitamos a todos. Vamos a abrir también un espacio en WhatsApp para todos los participantes, para que allí también puedan hacer sus preguntas y sean contestadas por los profesores, que como bien dijo José Alberto, van a hacer de esta conferencia un paper que haremos un folleto digital para enviárselos a todos también. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Gracias.